Buen día, ingeniero Adelvi. Buen día, compañeros. A continuación, yo voy a exponerles el tema que elegí para este video, el cual es la determinación de humedad en pescado. También vamos a ver algunos métodos utilizados para determinar la humedad y pues la determinación de humedad en alimentos es eh, generalmente realizado a través del método termogravimétrico. Se trata de un proceso mediante el cual se mide la masa de la muestra a medida que se seca, pasa el tiempo y aumenta la temperatura. Y a continuación voy a presentarles. Determinación de humedad de pescado. Como introducción, todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. El agua se encuentra en los alimentos en dos formas, en agua libre y agua ligada. El agua libre es la forma predominante, se libera con facilidad por evaporación o por secado. En cambio, el agua ligada está combinada o unida en alguna forma, de forma química, a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y absorbida en la superficie de partículas coloidales. La determinación de humedad es un paso obligado en el análisis de alimentos. Es la base de referencia que permite comparar valores, convertir a valores de humedad tipo expresar en base seca y expresar en base tal como se recibió dicho alimento. Por estas razones es que se debe seleccionar de una forma muy cuidadosa el método que se va a aplicar para poder, para la determinación de la humedad en un alimento, ya que un mismo método no sirve para todos los alimentos. La humedad. Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que haya sido sometido, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales. En los tejidos vegetales y animales puede decirse que existe en dos formas generales, la cual es el agua libre y el agua ligada, que les explicaba anteriormente. Los tipos de métodos para determinación de humedad. Al principio les decía que íbamos a ver algunos métodos, los cuales eran utilizados para determinar la humedad. Para empezar están los métodos de secado. Los métodos de secado son los más comunes para valorar el contenido de humedad en los alimentos. Se calcula el porcentaje en agua por la pérdida en peso debida a su eliminación por calentamiento bajo condiciones normalizadas. Aunque estos métodos dan buenos resultados que pueden interpretarse sobre bases de comparación. Algunas veces es difícil eliminar por secado toda la humedad presente. A ciertas temperaturas el alimento es susceptible de descomponerse, con lo que se volatilizan otras sustancias además del agua y también pueden perderse otras materias volátiles aparte del agua. Método por secado de estufa. La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la muestra por evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea térmicamente estable y que no contenga una cantidad significativa de compuestos volátiles. El principio operacional del método de determinación de humedad utilizando estufa y balanza analítica incluye la preparación de la muestra, también lo que es el pesado, secado, enfriado y pesado nuevamente de la muestra.
También está el método por secado en estufa de vacío. Se basa en el principio físico-químico que relaciona la presión de vapor con la presión del sistema a una temperatura dada. Si se abate la presión del sistema, se abate la presión de vapor y necesariamente se reduce su punto de ebullición. Si se sustrae aire de una estufa por medio de vacío, se incrementa la velocidad del secado. Es por eso que es necesario que la estufa tenga una salida de aire que sea constante y que la presión no exceda los 100 milímetros de pH y los 70 grados Celsius, de manera que la muestra no se descomponga y que no se evaporen los compuestos volátiles de la muestra, cuya presión de vapor también va a ser modificada. Los métodos de secado en termobalanza. Este método se basa en la evaporación de manera continua, la humedad de la muestra y el registro continuo de la pérdida de peso, hasta que la muestra se sitúe a peso constante. El error de pesada en este método se minimiza cuando la muestra no se expone constantemente al ambiente. Luego están los métodos azeotrópica. Este método es el que se basa en la destilación simultánea del agua con un líquido miscible y proporciones constantes. El agua es destilada en un líquido miscible a un alto punto de ebullición, como son el tolueno y el chileno. Y acá tenemos también el agua destilada y condensada se recolecta en una trampa Pitwit para medir lo que es el volumen. Y acá tenemos un diagrama de destilación de azeotrópica que pueden observarlo. Tenemos dos gráficas, en uno se encuentran las partes de lo que es la entrada de agua, la salida de agua, la bureta, el termómetro, columna de certificación, rectificación, matraz y Erlenmeyer. Los métodos de Carl Fisher es el único método químico comúnmente usado para la determinación de agua en alimentos, que precisamente se basa en su reactivo. Este reactivo fue descubierto en 1936 y consta de yodo, dióxido de azufre y una amina en un alcohol, como por ejemplo el metanol. Y abajo tenemos las reacciones que son utilizadas, las cuales voy a explicar a continuación. En la primera reacción, en la reacción número 1, inicialmente el dióxido de azufre reacciona con el metanol para formar el éster, el cual es neutralizado por las bases. En el número 2, el éster es oxidado por el yodo a metilsulfato en una reacción que involucra el agua. Y estas son las dos reacciones que incluyen el método de Carl Fisher. Y también acá podemos observar una imagen que incluye los materiales para este método. El contenido en agua de la muestra se calcula por diferencia de peso y se expresa en porcentaje de humedad, grados de H2O dividido dividido 100 gramos de la muestra. En la primera fórmula tenemos porcentaje de humedad, que es el peso de agua en la muestra, dividido peso de la muestra húmeda por 100. Y en la segunda fórmula tenemos porcentaje de humedad, que es el peso de la cápsula más la varilla, más arena más la muestra, menos peso de la cápsula, más varilla, más arena, más muestra seca, dividido peso de la muestra húmeda por 100. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son los materiales, los insumos y el procedimiento para lo que es la determinación de humedad en pescado. En materiales debemos de tener un desecador, una luna de reloj,
una estufa, pinzas y balanzas analíticas. Y acá podemos ver las gráficas de cada uno de los materiales. También está en insumos que debemos de tener una anchoveta, que debe ser de aproximadamente 1 gramo. Y el procedimiento, el cual es el siguiente. Se rotula la luna de reloj como primer paso. Luego se lleva a la estufa por 15 minutos a 105 grados Celsius. Luego se debe de llevar a enfriar al desecador por 15 minutos. Se pesa en la balanza analítica. Luego se debe de tomar 1 gramo de pescado y pesarlo con la luna de reloj. Luego se debe de llevar la muestra conteniendo el pescado a la estufa y secar por 105 grados Celsius por un tiempo determinado de 2 horas. Luego se debe enfriar en el desecador por 20 minutos y finalmente se debe de pesar en la balanza analítica. En los resultados tenemos el cuadro número 1, que es el resultado de los pesos iniciales. Se realizó esta determinación de humedad, se realizó en grupos. En la mesa número 1 se obtuvo un peso de 4.5314 gramos. En la mesa 2, el peso inicial fue de 4.431 gramos. Y en la mesa 3, el peso inicial fue de 4.5241 gramos. Y en la gráfica número 1 que vemos acá están los pesos iniciales. Luego en el cuadro número 2 encontramos los resultados de los pesos finales. En la mesa número 1 se tuvo un peso final de 3.8660 gramos. En la mesa 2 se tuvo un peso final de 3.789 gramos. Y en la mesa 3 se obtuvo un peso final de 3.5973 gramos. Y también podemos observar la gráfica número 2, que es el de los pesos finales. Se realiza la obtención de porcentaje de humedad H% de cada muestra extraída en sus respectivos pescados con la siguiente ecuación, la cual es H%, porcentaje de humedad, que va a ser el peso inicial menos el peso final dividido el peso de la muestra, y esto va a ser multiplicado por 100%. En el cuadro 3 tenemos los resultados de porcentaje de humedad, el cual fue que en la mesa 1 se tuvo un porcentaje de humedad de 71.94%, en la mesa 2 de 66.54% y en la mesa 3 de 92.68%. Teniendo un porcentaje de humedad más alto la mesa 3. Y acá podemos ver el gráfico, del gráfico número 3, que representa los porcentajes de humedad. Y esta fue mi presentación, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.